Mañana Juan Carlos Zárraga. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Tocayo, aquí del Día del Trabajo, como debe de ser. Día del Trabajo. Doctor Gustavo Adolfo Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días, querido Juan Carlos Zárraga. Espero que estés muy bien. Aquí andamos. Tema. Dos temas polémicos. A ver. Sin lugar a dudas, las declaraciones de uno de los personajes más cercanos de Andrés Manuel López Obrador, el poeta que quiere expropiar a las empresas que no estén a favor de López Obrador y que quiere fusilar a los que no piensen como él. Ese, sin lugar a dudas, es un tema. Y por el otro, la censura de López Obrador a un documental sobre populismo en América Latina que todavía no ha visto la luz aquí en México, pero que deja ver mucho de la personalidad autoritaria de Andrés Manuel, y que bueno, si esto está siendo como candidato, la reflexión es ¿qué haría como presidente? Y con el Congreso a su favor, además, como lo pide. Sí, además. Entonces, López Obrador ha declarado que él no va a expropiar, que él no va a hacer nada de eso. Confiscar, que es distinto, ¿eh? Confiscar, exactamente, a eso voy. La palabra que usó es confiscar, y no completa su frase. Las frases siempre de López Obrador terminan diciendo, a menos que el pueblo me lo pida. ¿Qué quiere decir? Que bastaría un grupo de manifestantes que se lo pidiera para que con ese que simple no pretexto, pirurris. exactamente con ese simple pretexto, expropiara o hiciera alguna barbaridad. Sí, a ver, yo creo ahí, quiero preguntarles, ¿no? Si ustedes ven que si es verdad que este arroz ya se coció. Creo que esta fue una expresión un tanto desafortunada y me llama la atención la forma de contestar a lo que se ha considerado una guerra sucia, ¿no? Precisamente a partir de la aparición de los spots comerciales de parte de diferentes opciones políticas, llámese en específico la campaña del PRI y la campaña del PAN, en la cual pues evidentemente se hace una referencia a diferenciar las opciones que hay o que se han puesto sobre la mesa del debate sobre las mismas opciones políticas, y que por supuesto tienden a hablar mal o tienden a diferenciarse de las opciones, de la opción que marca o que ofrece López Obrador. O sea, yo lo que he visto es que las declaraciones del propio López Obrador van en el sentido de que se haga una guerra de memes, una guerra en redes sociales. Entonces, ahora se van a agarrar a memazos, ¿no? A agarrarse a estar produciendo videos. Y tengo que decir algo que a mí me preocupa. Esta estrategia, se ha comentado que la estrategia precisamente de López Obrador ha sido la más, digamos, exitosa de alguna manera en cuanto al posicionamiento en estas redes sociales. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Porque no es una cosa que se esté dando ahorita en este momento. En realidad, esta estrategia lleva ya alrededor de unos 2 o 3 años. Lo comentaba con Carlos el otro día en el pasillo, y yo le decía, mira, yo he percibido que en las redes sociales sí ha habido precisamente una serie de actores nuevos. En este sentido, pues hay muchas pseudopáginas, ¿no? Que son verdaderas fábricas de propaganda política, y propaganda en el sentido de querer implantar, difundir y precisamente propagar la idea. Primero fue de que Enrique Peña Nieto es un tonto. O sea, si uno recuerda los primeros 2 años del gobierno de Peña Nieto, nadie lo calificaba o lo tildaba de tonto. Tenía hasta cierto punto una buena imagen. ¿Qué ha pasado? Yo veo que las otras opciones políticas, tanto el PRI como el PAN, no han sabido responder dentro de las redes sociales. Y sí se ha proliferado una sensación de que hay un hartazgo social, de que está apabullando en las encuestas, y por supuesto ha sido algo que se ha creado de manera deliberada, y que yo he visto incluso amigos míos, politólogos, que se la pasan compartiendo todo el día estos contenidos, y hay algunos sitios como me parece que se llama Nación Unida y un montón, 24 horas, y tú los empiezas a ver ya, digamos que a diseccionar, a ver dentro de las redes sociales, y no son realmente empresas, porque no, tú lo sabes, Carlos. Son fábricas de bots que lo único que buscan es generar una percepción, la correcto, cual no es necesariamente la realidad. Sí, exactamente. Sí, y tú revisas su biografía, la acaban de abrir, no tiene ningún seguidor, y al otro día lo borran. Así es, pero lo que es importante ahí es, en los medios de comunicación, no irnos por las percepciones, sino por los hechos reales. Y aquí hay 2 hechos reales contundentes.
el señor López Obrador pidió y exige que se vete el video de populismo en América Latina, y uno de sus más cercanos colaboradores, ya está circulando la foto ahí de que están muy juntitos para que luego digan que no se conocen, Eso. está diciendo que hay que fusilar a los que no piensen como López Obrador y que hay que expropiar a las empresas que no piensen como López Obrador. Oye, déjame expresar algo, lo vuelvo a repetir y lo seguiré repitiendo. Me parece que el señor Paco Ignacio Taibo será muy buen historiador, buen escritor, buen poeta, buen opositor, lo que quieras, pero es un ingrato, es un desleal. Que no se le olvide cómo este país le abrió las puertas a su familia, a Paco Ignacio Taibo I. Llegaron como refugiados a este país. Así es. Paco Ignacio Taibo I fue director de una de las empresas que hoy quiere expropiar y que los manda a chiflar a su Mauser, que es Televisa. Así es. Paco Ignacio Taibo I escribió en El Universal, otra empresa que también quieren expropiar. Paco Ignacio Taibo I fue director de noticieros de Canal 5 cuando existían los programas de Contacto Directo Nuevo Día con Juan Luis Gil y todos ellos. Ahora resulta que se le olvida todo ese origen en donde este país, esta patria, le abrió las puertas a su familia, llegados de refugiados de España. Así es, y donde esas Se empresas le olvida Paco Taibo, que lo escriba también en sus libros. y donde esas empresas tocayo le dieron de comer a ella, a su familia. Claro, no le dieron, le dimos. Los mexicanos le dimos así a muchos españoles, incluyendo a los Y tayos. hay un hecho relevante. Él declara que esa es la visión del Congreso Nacional de Morena. Ahí hay un detalle, sí, ahí hay un detalle muy interesante. Él dice que adentro del Consejo ya se determinó bloquear todas las reformas. Así es. Y ahora expropiar a los empresarios que no estén de acuerdo con el señor López Obrador. Así es. Pero ha sido lo mismo, eso a mí en lo personal y como analista no me sorprende ver esas declaraciones. Es lo mismo que ha sucedido o en el mismo discurso del propio candidato de Morena, ¿no? El estar en contra de las instituciones, estar en contra de todo lo que suene al sistema político actual, pero muy mañosamente estarse beneficiando, ¿no? O sea, beneficiarse de esas instituciones. Lo que a mí me llama la atención, y fue en los términos del debate, fue del debate y del posdebate que se ha dado, precisamente esta intervención que tuvo López Obrador en el TEC de Monterrey, ¿no? Que cuando se le preguntaba, por ejemplo, en cuestiones muy precisas en cuanto a ¿qué opinas tú de la reforma? Y su respuesta fue cancelarla, ¿no? O sea, eso ¿cuál de todas? Pues todas. La energética, la fiscal y la educativa. No, mira, pero voy a cerrar este punto, me parece muy importante. O sea, esto realmente nos está indicando algo. A ver, al final de esa intervención que tuvo en el TEC de Monterrey, que me parece que fueron 1,600 personas, se quedaron alrededor de unas 80 personas, vitoreándolo, alabándolo, gritando consignas para apoyarlo, presidente, ¿no? Gritando ahí las arengas. Y entonces, lo que les comentaba, estos medios magnifican la situación, claro, ¿no? Estos medios... El 5% es de la que le echa porras y dicen que fue... Cuando realmente le fue muy mal en el TEC. Sí. Y ahí hay tres temas importantes. A ver, quiere cancelar las reformas. Vamos con la energética. Mientras todo el mundo ya volteó los ojos hacia energías limpias, el señor López Obrador quiere hacer refinerías, lo cual significa seguir dependiendo de combustibles fósiles, lo cual significa seguir contribuyendo al cambio climático, lo cual significa ir contra el Acuerdo de París que 198 países firmaron. Entonces vive en un mundo irreal este hombre. Eso es por la energética. Por el otro lado, por la parte de la reforma educativa. La reforma educativa, si bien es cierto, está mal implementada y tiene un error de origen, no es la panacea, también estamos de acuerdo, pero la solución no es cancelarla y dejar sin un cierto modelo educativo a las nuevas generaciones. Y vamos a la fiscal. López Obrador, aquí hay un tema muy interesante. No ha aclarado de qué ha vivido los últimos 20 años de su vida, cuando el dinero que ha recibido y del que ha vivido él y toda su familia es dinero público y que gracias a las reformas fiscales ha obtenido. Yo regreso un poco al punto y es algo que sí me preocupa, esta estrategia de posicionamiento y de ataque a los medios clásicos. A mí me parece de alguna forma que se está siguiendo una estrategia muy similar a la que llevó a Donald Trump a
ganar la presidencia de los Estados Unidos. Y la pregunta, en doctor, cuanto- ¿Donald Trump no es populista? Es totalmente populista. Por ahí un troll. Él es mediático, no es que populista. No, preguntaba porque no anda esto. regalando dinero. No anda regalando dinero. Voy a decirles algo y espero que un medio serio, ¿no? Como lo es ABC Radio y Grupo Editorial Mexicano, Organización Editorial Mexicana, debe tener también cuidado, ¿no? De no engancharse en esta estrategia, lo vuelvo a repetir, propagandística, que ya se ha utilizado en gobiernos pues, bastante detestables como el gobierno. Es que hay la diferencia para no engancharse, doctor, es que las redes sociales buscan generar percepciones Exacto. y los medios de comunicación hablan de hechos reales. Les voy a decir cuáles son los términos que yo he visto que se han difundido y que ahora mucha gente los adopta como propios. Come tortas, chayoteros, vendepatrias, lo que tú quieras, ¿no? Y son los mismos discursos una y otra vez. Les voy a decir, yo tengo un libro sobre el PRD y otro sobre el PAN. Tengo mis anuncios como cualquier ciudadano que quiere vivir de sus libros. ¿No es el más vendido como el de López Obrador? Desgraciadamente yo no soy candidato, entonces no me he ido tan bien en la venta, pero ahí va. Hay gente que sí lee, hay que decirlo, y que le interesa hablar de manera seria. Pero esos espacios, todos los días tengo que estar verificando que la gente no vaya a agredir a los demás, porque uno tiene que empezar a moderar, y creo que la tarea de los medios de comunicación serios, pues es precisamente decirle a la gente, mira, hay límites también. No se vale que tú nada más por dar tu propia opinión o tener un punto de vista, pues seas objeto de agresiones. Me parece que... ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, es un hecho relevante. Una sinvergüenzada, ¿no? ¿Qué es lo Por que un pasa, lado tú Carlos, quieres por hablar de ejemplo? libertad y por el otro, al que es libre, le das con todo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tuiteas algo que no esté de acuerdo con lo que piensa López Ah, sí, Obrador? las Te granjitas. trolean automáticamente. Ahorita está un fulano neoaraña escuchándonos y golpeándonos constantemente con aseveraciones baratas, ruines, Sí, por supuesto. y que ni siquiera tiene el conocimiento ni siquiera de quiénes somos. Es una estrategia propagandística. Claro, Sí, ese es o es el los radicalismo y el discurso del odio que ha fomentado Andrés Manuel López Obrador. No aceptan que alguien piense distinto. Pero diferente. vamos, es que esto ya es una cuestión que a mí me parece Y muy además, grave. además son anónimos, Muy no tienen grave. los pantalones para Sí, hablar claro, con son un anónimos. Neoaraña. Uy, felicidades por el anónimo, ¿eh? No, Digo, sí, digo, desde el ni siquiera anonimato. son desde el las anonimato. capuchas que se ponen para Claro. disfrazarse de demócratas y son golpeadores. A mí me parece muy Claro, y cuando muy salen a la grave. luz pública, pues ahí tienes Miren, a Taibo, ¿no? Hay una teoría. Con una de- estatura Nos moral. están acusando de xenófobo. Fíjate, no sé ni lo que dice este tipo. Nos acusa de xenófobo porque hablamos de que son refugiados españoles, los Taibo. Eso es xenófobo para este tipo. O sea, no tiene ni la más mínima idea de lo que escribe. Que se vaya al diccionario Mira, a revisar lo que hay significa algo y que luego se a ponga a mí sí escribir me si es que sabe. parece muy irresponsable y tiene que ver precisamente con esta forma profesional de posicionarse y de agredir a los demás. Es que no es profesional, simplemente es una estrategia para generar una Hay percepción. una teoría de Robert Cialdini que dice, y lo utilizó el gobierno nazi, que la estrategia precisamente para que tú ganes y le laves la cabecita a las personas es que empieces por una situación muy pequeña, muy chiquita, que parece que no tiene relevancia, y es el uso de ese manual para agredir a las personas en redes sociales. Cuando tú le pides un pequeño favor, un favor chiquito a una persona, cuando te dice que sí y accede, por ejemplo, a retuitear algo en contra de otra persona, ofendiéndole, etcétera, es el primer paso para que se abra la ventana de que el segundo paso, cuando ya te dijeron que sí la primera vez, pues actúes con coherencia. A los humanos nos gusta ser coherentes con lo que decimos. Se va generando una y bola se de va, nieve. exactamente, se va a generar. Y el segundo paso puede decir, pues ahora ve y ve a agredir a la gente en Reforma, ve, y eso ya lo vimos No, y pasar. ¿sabes qué es lo la más gente grave? se va aceptando su papel hasta que no se dan cuenta que están siendo manipulados y se vuelven mecanismos reales de agresión y de propaganda precisamente. Y ahora sácalos de la idea, trátalos a hacer de ver que las cosas las tienen que hacer con objetividad. Ya no se puede. Cuando tú ya invertiste de manera emocional en crear esa serie de vínculos con ese tipo de movimientos, ya es muy difícil que retrocedas. Ya no vas, es más, aunque él saliera defendiendo directamente a un narcotraficante, aunque Morena lo Bueno, ahí hiciera, tienes al narcodelegado. así pusieran a cualquier el persona narcodelegado nociva, que han hecho. lo van a defender, y eso es algo que a mí me parece muy grave. Al narcodelegado le van a dar fuero.
va de candidato directo a diputado por Morena. Esa es la política de Morena. Esa es la amnistía ya en la realidad. Al narcodelegado de Tláhuac lo van a hacer diputado para que tenga fuero. Pero a Claudia parece... Sheinbaum, que debe ahí una explicación muy grande por el tema del Repsaben, no ha dado la cara y también le van a dar amnistía, porque le quieren hacer jefa de gobierno. Entonces son las políticas reales de López Obrador, digo, de rodearse de gente con una autoridad moral muy dudosa, con un pasado político muy dudoso y cuestionado, yo creo y que buscarlos, darles yo fuero. creo que se tiene que hacer en los medios de comunicación, digamos, reales, ¿no? Deben de decirle a la sociedad que no pueden ser irresponsables. Yo creo es que los que medios no han sido. Yo creo que sí tenemos que estar muy atentos y decirle a la gente que tampoco puede ser tan ciega. La gente también tiene que ser crítica, para un lado y para el otro. O sea, nos hemos vuelto muy buenos para estar en contra de cualquier cosa, pero también somos ahora muy malos para ponernos del otro lado y ponernos a pensar de que no todo lo que nos están diciendo pues precisamente va a ser amor y paz. Dentro de esos mensajes hay mucho odio, hay mucho resentimiento, y yo creo que eso no abona a la democracia. Creo que la lastima mucho y hay que tener mucho cuidado. La gente no puede ser tampoco tan irresponsable, ¿eh? Estos contenidos que estamos aquí nosotros grabando, pues por supuesto que los tenemos que compartir con la audiencia, y yo espero evidentemente que vayamos a ser muy criticados, y está bien la crítica cuando es sustentada en razones reales, argumentos. Pero ¿qué pasa cuando los argumentos lógicos o de datos ya no te dan? Ahí va la agresión directa. La agresión, el insulto, la y son los bots de López Obrador, ahí está. El que no piense como yo, está mal. Entonces, esa es la realidad de la personalidad de López Obrador. Vengan de donde vengan, son detestables. Y yo creo que tenemos que ser muy enfáticos. Ahorita es muy claro de dónde vienen, ¿eh? De López Obrador, de su... No quiero decir que no haya tampoco bots de parte de otras opciones políticas. Lo que pasa es que ahorita es muy evidente que en las redes sociales pues, hay una manipulación real. Así es. Y ese tema va a ser un tema que los demás aspirantes a la presidencia tendrán que balancear, porque evidentemente una estrategia de medios implica redes sociales. Yo creo además, otra situación, y con esto cierro esta idea, que a mí me parece que hubo una subestimación por parte tanto del PRI como del PAN. Ahorita lo que yo estoy viendo en las redes sociales es que hay un esfuerzo pues de urgencia, hay un esfuerzo ya bastante difícil de contrarrestar, al menos en ese tipo de medio de comunicación, porque creo que no le dieron la importancia, no le dieron la importancia. López Obrador pidió que esa sería su estrategia de defensa. No, pues es obvio. Ahora, hay algo que yo también quiero dejar muy en claro. El hecho de que veamos esta sobreexaltación en las redes sociales no quiere decir que esos botsitos o ese tipo de gente agresiva o todo eso que estamos viendo se vaya a traducir en votos. Eso no quiere decir que eso se traduzca en votos. No, ni los acarreados a los mítines de López Obrador se traducen todos ellos en votos. Muchos de ellos van por lo que les van a dar. Decía hace tiempo, yo escuchaba al fallecido Carlos Castillo Peraza, cuando él decía que le interesaba llenar las urnas para votos para su partido, más que llenar las plazas de acarreados. Y eso es algo que está ocurriendo en todos los mítines de López Obrador. Bueno, hasta fotos de mítines de López Obrador cuando era perredista han subido a las redes. No, y de la feria de Aguascalientes. El otro día sacaron la una manipulación fotografía total de Woodstock. Ah, sí, claro. De Woodstock, y nada más pusieron unas pancartas de Morena y sacaron la fotografía original de Woodstock con la... Es una manipulación tremenda. Esto es lo que me parece increíble. O sea, gente que yo considero seria, de alguna manera, yo veo en Facebook compartiendo este tipo de cosas, y hace rato yo decía, ¿por qué te das cuenta que estos pseudomedios no existen en la realidad? Por eso, porque buscan generar percepción. Tú vas a sus sitios y tú lo conoces bien, Carlos, tú eres un periodista serio. Los espacios informativos son empresas, buscan patrocinadores, esquemas de financiamiento, precisamente pues porque no somos hermanitos de la caridad, se tiene que vivir de algo. Y cuando tú vas a revisar estos sitios, pues resulta que no tienen publicidad, no se nota de dónde viene un financiamiento. Acaban de ser creados, precisamente. O acaban también de ser creados. De los casos. Y son, yo veo muy grave, y les voy a cerrar con esto. Yo creo que este arroz
no se ha cocido. Ah, no, por supuesto no. Hay que estar Faltan muy dos atentos. debates y faltan muchas cosas por ocurrir en las campañas. A mí me Yo parece la que pregunta es si López Obrador va a ir al segundo a debate. mí me parece que Bueno, esto si de- no van los siguientes Me debates, lo parece único que que- demuestra es que es un cobarde. Esta ¿Cómo se salió supuesta del alianza primero? entre el PRI y el PAN es una babosada. Yo estoy convencido de que no hay una alianza como tal, pero sí estoy convencido de que puede ser que la gente que estaba decidida a votar por una u otra opción va a terminar decantándose precisamente por estos hierros que ha cometido el candidato de Morena. Muy bien. Hay mucho miedo al respecto. Nos vamos. Doctor Gustavo Adolfo Pérez, gracias. Muy buenos días, muchas Juan gracias. Carlos Sarga, Un gusto, tocayo. gracias.